ADN desde la alianza forjada aquí en la provincia de Pastaza y legisladora. A ver, yo quisiera comenzar, Maricris, con un temita que acabamos de escuchar con Henry Llanes, ¿no? Es el tema que dice que le van a esquilmar al Seguro Social de acuerdo con la proforma presupuestaria presentada al Poder Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo y que ha sido ya un poco aprobada por la legislatura. ¿Cómo está ese asunto para que nos lo explique? Porque dice que van a desfalcar un poco más o menos al banco del IES. No sé, ¿cómo trataron este temita? Comencemos por ahí, pues, y gracias por estar en los estudios de Nina Radio, Maricris de Apoyo. Bueno, muy buenos días, estimado Salomón, y a la ciudadanía también que nos escucha. Pues indudablemente el trabajo de la Asamblea yo lo podría resumir en tres ejes, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde el Pleno, lo que hacemos desde la Comisión y lo que vamos trabajando desde el despacho personal, por decirlo de alguna manera. Dentro de lo que tiene que ver con la comisión, hemos estado haciendo un trabajo bastante arduo. Felicito a nuestra presidenta también de la comisión, Natalie Farinango. Hemos estado trabajando en lo que tiene que ver con una ley enfocada en la contratación pública. También estamos haciendo un análisis de lo que tiene que ver con el SRI. Hay una reforma que se está analizando. Y finalmente también lo que usted comentaba, mi estimado Salomón, hemos recibido muchísimas instancias para lo que tiene que ver con la proforma del presupuesto general del Estado. Hemos recibido la visita de varios delegados de los distintos ministerios para nosotros tener conocimiento de la proforma presupuestaria, y esta proforma, pues ya como usted bien lo ha dicho, ha sido este informe pasado al Pleno, y en el Pleno se ha votado y se ha aprobado esta proforma presupuestaria. Un poco lo que usted mencionaba también con respecto al BIES tiene que ver con otro aspecto, por decirlo así, que es una ley económica urgente que ha enviado el presidente de la República. Es, si no me equivoco, es la quinta ley económica urgente que ya nos envía. Comentar a la ciudadanía también que estas leyes económicas urgentes tienen ese carácter de urgente. Tenemos nosotros máximo 30 días para poderlo tratar. Sin embargo, cuando tenemos esta responsabilidad y sobre todo estas leyes, pues nosotros indudablemente tenemos que hacer el trabajo que nos compete. En este sentido también informar sobre todo a la ciudadanía de que nosotros, esta ley recién ha sido enviada y recién el CAL ha dispuesto que esta ley se trate en la ley, en la comisión económica, la otra comisión económica, porque hay las dos comisiones, y pues justamente decirle a la ciudadanía que nosotros también estamos prestos para analizar, porque esto es importante conocer. Todo trámite de ley tiene su procedimiento. Entonces, en un inicio, en este caso el presidente envía la ley, la comisión lo analiza, hace su informe para primer debate, se va a primer debate al pleno y luego va al segundo. Pero ahora, entonces, ¿qué tal de esta objeción que hace, por ejemplo, el de Henry Llanes, que es vicepresidente de la Asociación de Jubilados del Ecuador? Él está preocupado porque la plata le van a esquilmar al IES, dice, ¿hay eso o no hay eso? Bueno, desde mi punto de vista no hay eso. Sin embargo, sí quiero ser muy clara en este sentido. Nosotros tenemos que esperar el informe para primer debate y de ahí nosotros poder analizar el informe y presentar nuestras observaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos hacer las observaciones, podemos hacerlas llegar, y estas pueden incluirse en el informe del segundo debate, porque también hay que tomar en consideración que muchas veces las leyes persiguen un objetivo, pero pueden haber cosas que corregir. Desde mi punto de vista, y para que la ciudadanía también lo conozca, en general lo que la ley busca es que estos recursos, que muchas veces se utilizaron de una forma arbitraria o antojadiza, regresen al IES, que son los legítimos dueños, y que el BIES pueda tener un manejo financiero propio. Entonces, en este sentido, como lo he dicho anteriormente, nosotros estamos incluso para conversar con la ciudadanía si existen algunas recomendaciones para nosotros poder enviar en el informe. Luego de que ya tengamos el primer debate, podemos enviar las sugerencias y podemos ir mejorando esta ley. Y yo quiero ponerles otro ejemplo muy plausible, ¿no? Por ejemplo, en la ley de áreas protegidas, también habían muchos comentarios quizá. Y yo menciono esta ley porque a mí me da mucho gusto saber que en esta ley muchas de las observaciones que nosotros hicimos llegar fueron acogidas
Y evidentemente no siempre se cogen todas las observaciones, pero pongo este ejemplo puntual porque fueron varias. A ver, ¿qué observaciones fueron acogidas? Por ejemplo, algo de lo que se mencionaba es que si se va a incrementar el número de los guardaparques, estos deben ser de alguna forma seleccionados del territorio en donde van a hacer su trabajo. Entonces, esa es una, por ejemplo, de las observaciones que ahorita se me vienen a la mente. Y algo que también sucedió en esa ley es que cuando ya estábamos en el segundo debate, ya estaban corregidas quizá muchas cosas que en su primer momento posiblemente no estaban tajantemente especificadas, y de ahí venía una preocupación que es muy lógica de la ciudadanía, pero una vez que ya estuvo ingresado, y sí decirlo a la ciudadanía, existieron también muchas voces que seguían un poco tergiversando la verdad, cuando era algo que ya se incluyó para el segundo debate, y habían algunos grupos o personas que seguían desinformando. Entonces, esto un poco para tranquilidad de la ciudadanía. Nosotros tenemos un informe de primer debate y de segundo debate. Estamos yendo demasiado lento, Maricruz, porque el tiempo, vamos a apelar, mejor dicho, apelar a la capacidad de síntesis, ¿ya? Bueno, por favor, ¿qué es lo que usted ha hecho para luego ir a las preguntas obvias del periodista? Pero primeramente algo así como informe de hasta aquí, ¿qué ha tratado usted en la Asamblea Nacional? Lo más sucinto posible porque no hay mucho tiempo, claro. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestras obligaciones el tema de la fiscalización. Yo he levantado 31 pedidos de información en diversos temas. Estamos fiscalizando el tema de la salud. Por ejemplo, había una situación particular. Nosotros como pastacenses había un inconveniente con los vuelos, que para nosotros es indispensable. Eso gracias también, considero yo, un poco también a esa fiscalización. Se ha ido solventando, hemos estado fiscalizando lo que tiene que ver con educación, estamos también fiscalizando conforme a los pedidos de la ciudadanía. Pero que en salud, por ejemplo, ya lo de los vuelos, Pastaza progresa, 7 años, ¿cierto? Ya, así es. Ya, eso procurar solucionarlo seguramente, ¿no? Ahora, ¿en educación qué? Tanto en educación como en salud, decir a la ciudadanía que ha existido y se ha verificado el incremento del 0.5% del PIB. Eso lo hemos hecho un trabajo más bien desde la comisión, porque estamos de lleno en nuestra comisión. Ha pasado el presupuesto económico del Estado. Y pero pues, todavía, usted me habla del 0.5% del PIB que se ha incrementado el presupuesto para educación, ¿no es cierto? Así es. Ya, pero sigue estando deficitario en cuanto al monto que exige la Constitución. No, se da cumplimiento porque justamente la Constitución lo que indica es que debe haber este incremento del 0.5%, y esto nosotros hemos verificado que sí se da cumplimiento. El presupuesto está más o menos como en 5.200 millones para educación, 5.100 millones para salud, y sí se está cumpliendo con lo que dice y lo que estipula la Constitución. A ver, ¿qué otras actividades más? De los 31 periodos de información. Bueno, hay un sinnúmero de temas, quizá más adelante podríamos profundizar un poquito más. Ahora dejémosle como titulares, ¿ya? Sí, quisiera también hablar dentro digamos, del despacho de la Asamblea. Nosotros hemos presentado 2 proyectos de ley que están previa revisión de nuestra bancada. Uno tiene que ver con una reforma al COTAD, al artículo 22, enfocado en dar la oportunidad a las parroquias que en su conjunto puedan tener mayor cantidad de 10.000 kilómetros cuadrados en territorio, puedan tener al menos 6.000 habitantes, que sean parroquias fronterizas, que se les pueda dar esa oportunidad de convertirse en cantón. Porque si nosotros hacemos el análisis de otros cantones en nuestro país, encontramos cantones con territorios muy pequeñitos, incluso en su población, hablemos de 3.000 habitantes, de 2.000 habitantes, de 4.000 habitantes, y yo pongo este ejemplo plausible de las 3 parroquias que nosotros tenemos acá, que son de acceso aéreo, que superan estos valores, todos los valores, pero no tienen esa posibilidad, porque hay que hacer esta reforma al artículo 22. Entonces, por ejemplo, esta es una iniciativa que nosotros lo estamos trabajando. Otra iniciativa también es poder brindar a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero esa iniciativa de esa del cantón es un poco una iniciativa, como suele decirse, con piola. Es para que Montalvo pueda ser cantón.
Sí, sin lugar a dudas, yo pongo este ejemplo porque a mí me parece un ejemplo bastante plausible y de hecho esa sería mi aspiración personal, porque yo siempre comento, yo vengo del sector educativo y en educación yo veía casos de jóvenes que por tratar de estudiar quizá vienen acá a la ciudad de Puyo, les arriendan un cuartito, les dan ahí una cabeza de verde y ellos tienen que estar aquí solitos y eso sin lugar a dudas representa riesgo para la niñez y la adolescencia. Entonces, sí, mi corazón sí se jala por ese lado. Vamos a ver cómo se da este proceso, pero esta es, por ejemplo, una de las iniciativas que nosotros tenemos previo a revisión de nuestra bancada. A ver, ¿qué más? La Ya otra que no hay mucho tiempo. iniciativa, la otra iniciativa es el tema de que los gobiernos autónomos descentralizados puedan realizar, puedan inmiscuirse en la infraestructura deportiva, dado que tienen la competencia deportiva, tomando en consideración que el deporte y la cultura son pilares fundamentales para poder evitar y prevenir este caldo de cultivo. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de la inseguridad, de las pandillas, es importante regresar los ojos, como siempre yo lo he dicho, al deporte y a la cultura. Entonces, esta es otra iniciativa de ley. Hay otro tema que es un poquito más denso, en el cual todavía no lo hemos presentado a la bancada porque recién lo estamos trabajando y de hecho yo pude organizar una capacitación. Esto tiene que ver con el tema de compensación de carbono. Es un tema, como digo, un poco más técnico, pero sin lugar a dudas estoy segura de que tenemos que empezar a regularizar lo que tiene que ver con estas compensaciones de carbono. Y también considero que nosotros como asambleístas debemos tener la mirada o el objetivo en poder traer opciones también a nuestras autoridades. Entonces, no es tan fácil así, ¿no? El tema de compensación de carbono, pero si se logra hacer de una manera Claro, adecuada, podemos antes tenía otro gestionar nombre, ¿no? Antes tenía otro nombre, ¿no? venta. El sociobosque también había, y etcétera, etcétera. También existe el sociobosque, pero con esta regulación existe la posibilidad de que, por ejemplo, países quizá más desarrollados, que quizá generan mayor desgaste a nuestro ambiente, puedan enviarnos recursos para nosotros poder sostener nuestros bosques. Es en una manera muy resumida. Quiero aclarar que este es un tema muy técnico. Nosotros queremos empezar primero por capacitarnos bien. En la capacitación tuvimos la presencia de algunos asambleístas que también tienen interés por este tema y como digo, el objetivo es también brindar esas estrategias. Una cosa es decir, preservemos nuestros bosques, nuestras selvas, pero también tenemos que tratar de ser prácticos y ver otras alternativas para poder tener ese soporte económico y poder en efecto hacerlo en la práctica. Ahora vamos al tema de la información nacional. Vea, ya mismo le toca votar por la censura a Gonzalo Albán, el miembro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Va a votar por la censura usted? Bueno, nosotros tenemos previamente que hacer ese análisis. Yo no quisiera anticiparme a dar un lineamiento. Nosotros tenemos que analizarlo bien. ¿Pero qué le parece? O sea, ¿pero todavía no le ha analizado? Bueno, y a mí sí me parece que es un tema importante, sin embargo, también decir a la ciudadanía que he estado más enfocada en mi propia gestión, lo que acabo de mencionar, que es lo que estamos haciendo, pero me quedo con ese pendiente, mi estimado Salomón, de poder hacer la revisión Porque tal correspondiente. parece que los votos de la mayoría son así votos de levantamanos nomás. No sé, ¿usted qué opina de aquello? Bueno, nosotros indudablemente somos la mayoría más numerosa en la Asamblea Nacional. Nosotros nos manejamos como una bancada. Nosotros no es que solamente tomamos las decisiones, sino que indudablemente lo tratamos en bancada, tomamos una decisión, pero todos apoyamos, porque esto también es importante señalarlo. No siempre uno va a estar de acuerdo con todo, porque somos, hablemos en la Asamblea, somos 151 personas que cada quien piensa diferente y el objetivo justamente en la asamblea es poder ponernos de acuerdo, poder ceder en algunos aspectos, en otros también fortalecer lo que nosotros consideremos y pensamos, pero sin lugar a dudas nosotros como asamblea tenemos que manejarnos como un cuerpo colegiado, porque de no ser así nos volvemos en la misma situación de siempre, una piedra en el zapato para todas las gestiones del Estado. Hay gente de opinión en este país que critican la actuación incluso del presidente de la Asamblea. Por ejemplo, en el caso del señor Chamba, ¿no?
O sea, con el adorno de que jurídicamente no tenía que tener a la esposa ahí, se la pasa de agache, pues, o sea, y después dicen que hay que reformar el código de ética de la Asamblea Nacional. Eso es una parte muy sensible. Así ¿Usted es. cómo le ve a su colega Chamba en esto? Bueno, yo tengo que ser muy sincera, yo pienso que no es ético la situación que se ha dado. También es importante que comprendamos que quizá un solo presidente de la Asamblea no puede controlar a los 151 asambleístas. Yo creo que no está bien Es lo que decir, el código sucedió. de ética no pasa por los asambleístas porque están viendo la forma de cómo trampear. O Bueno, lo sea, que yo considero es que esta es una oportunidad para poder reglamentar. Entiendo que la señora asesora ya renunció. ajá, sí. Hubiese sido lo ideal que no se dé esta contratación. Yo pienso que la ética depende a nivel personal de cada uno el cumplirla. No deberíamos estar sujetos quizá a la A que le normativa. pesquen, ¿no? Como el guambrito, como el serrano, ¿no es cierto? Que ha tenido, pues, lo que llaman el nepotismo cruzado. Y el otro del nepotismo, el nepotismo sobre bajo nomás, ¿no es cierto? Sí, O lo que sea, sucede es que esas prácticas, y cuando ellos votan hablan de ética, ese es así el es, problema. así es. Yo, bueno, en el caso del compañero Serrano, yo sí mencionar, ¿no? Entiendo que es un poquito distinta la situación, Sí, sin claro, embargo, claro, claro, claro. la persona cercana ya renunció. Ahora, en este caso, sí es un poco diferente porque era alguien que estaba trabajando en la Asamblea con anterioridad y luego viene el legislador que gana las elecciones y que ocupa la curul, pero a pesar de eso yo creo que es una persona que ya se ha hecho a un lado. Entonces son situaciones muy específicas que se pueden dar y que de aquí en adelante yo sí considero que son oportunidades para corregir, por ejemplo, en lo que hablábamos del código de ética. Ajá, a ver, también ha habido mucho debate en los temas de las objeciones constitucionales. Parece que se van a quedar sin piso porque lo primero que no logran superar, por ejemplo, es en diferenciar cómo va a ser proyecto económico que un policía tenga el indulto anticipado, por ejemplo, en una redada, ¿no? Tenga o no tenga razón, pero no es económico. Entonces, esa discusión está siendo en la Corte Constitucional ciertamente mal defendida por el secretario por el jurídico de la presidencia y por los jurídicos de la Asamblea Nacional. Usted también, esta pregunta le hicimos también a José Nango, ¿no? Aquí, es decir, ¿usted sí meditaron que podía ser inconstitucional eso antes de votar o votaron nomás? Bueno, cuando yo hice el análisis de esta ley, decirle a la ciudadanía hay que considerar la ley en su integralidad. Entonces puede ser que hayan temas que tratándolos así por sí solos parezcan que no tienen que ver, pero sí tiene mucho que ver y sobre todo ahora en la situación crítica que nosotros Pero no hay vivimos que, como pero no hay país. que violar la Constitución. Por supuesto que no, y nosotros estamos a la expectativa de que Imagínense, cada uno de los entes puedan tomar sus decisiones y 29 me parece que son, 29 solicitudes de inconstitucionalidad a la ley que bate el récord de solicitud de inconstitucionalidad. Algo ha de tener de inconstitucional. bueno, yo sí quisiera hacer aquí una reflexión muy personal. Ujú. Yo pienso que es importante que recordemos el problema grave que nosotros estamos viviendo como sociedad y en lo personal sí pienso que es necesario tener un liderazgo firme, una persona que sepa tomar decisiones. Yo sé que quizá es difícil tomar algunas decisiones. Como digo, cada ente hará su trabajo en lo que le compete, pero yo en lo personal sí estoy de acuerdo con que se tomen las decisiones que el país necesita, porque a mí me da terror pensar en qué es lo que va a pasar a futuro. Nosotros que vivimos en una provincia que es una provincia de paz, que hasta en su nombre tenemos la palabra paz, pero empezamos a ver algunas situaciones y pienso que cuando tenemos situaciones graves debemos tener medidas fuertes y contundentes. Ujú. Pero no inconstitucionales. Pero bueno, ya sabrán cada uno de los Claro. entes tomar sus decisiones y dar a conocer también lo que corresponde. Pero yo, más allá de eso, que puede haber muchas cosas quizá que sean necesarias cambiar, me parece muy loable el objetivo inicial, que es realmente hacer algo por esta situación. Y yo me pongo en los pies del presidente, debe ser bastante fuerte el hecho de tomar un país con la caja fiscal
más desfinanciada de los últimos tiempos, con una crisis de seguridad tan fuerte y verse en esa situación, ¿no? De cómo hacemos para recuperar a nuestro país. Pero indudablemente tendremos nosotros que ser respetuosos de las decisiones de cada una de las entidades del Estado. Elena Bella, porque no existe muy continua información, nos toca quedar un poco ahí nomás en este tema, pero hay un último temita, ¿no? ¿Cómo está la relación semilla-ADN? Bueno, Porque de lo que aquí un poco se escucha, ¿no? No está tan bien que digamos aquí en la provincia de Pastaza. ¿Cómo está? Cuéntenos usted. Bueno, la verdad, yo desde mi apreciación personal, yo no tengo ninguna situación negativa. Si bien es cierto, nosotros en la época de elecciones nos manejamos con una alianza, que es una alianza que fortalece, que los dos movimientos fortalecen uno solo. Pero que perdura en la asamblea. Exactamente. Usted Yo es de estoy ADN en la trabajando asamblea. por una alianza. Yo soy Alianza ADN Semilla. Así es. Yo sigo trabajando por esa alianza, seguiré trabajando por esa alianza, seguiré apoyando al presidente Daniel Noboa, porque una cosa es lo que te dice un papel, que es un tema coyuntural de un momento de elecciones, pero eso no es lo que importa es la verdadera gestión de la autoridad. Y nosotros, en mi caso, yo como autoridad, estoy trabajando, apoyando al presidente Daniel Noboa y trabajando en esa alianza. Pero va a procurar de que esa alianza siga. Bueno, yo quiero ser muy clara en este punto. Yo quiero mencionar a la ciudadanía que nosotros, o que yo como autoridad legislativa, jamás he hablado de que no hay una alianza. Si esa es una situación quizá en lo local del movimiento ADN, por supuesto que yo lo sabré respetar, pero quiero aclarar que eso no ha venido de Semilla, porque yo estoy registrada en el movimiento. Entonces, usted ante todo es Semilla, ¿no? O sea, yo ahorita represento a una alianza, pero yo soy Semilla, o sea, yo estoy registrada por el movimiento político Semilla y me debo a una alianza porque yo soy una persona de palabra y eso hay que decirlo así. Yo estoy trabajando en esta alianza. Yo hago esta aclaración porque, como decía, los dos movimientos se fortalecen, para eso se da una alianza, pero cuando nosotros hablamos de elecciones que tienen este carácter nacional, como es la presidencia y los asambleístas, siempre hay un poquito de empuje desde el movimiento nacional. Pero ahora que se vienen las seccionales, si es que hay esta decisión, desde mi punto de vista, podría ser perjudicial para el movimiento ADN porque nosotros somos un movimiento local. Y si nosotros nos tenemos que ir por nuestra cuenta como movimiento Semilla, lo tendremos que hacer, no tendremos inconveniente, pero a mí en lo personal sí me genera esa situación de que en la práctica no sería conveniente para el movimiento nacional ADN, perdón ser así tan sincera, pero eso es lo que yo pienso. En ese sentido, aclarar, nosotros como Semilla estamos dispuestos y si vamos en alianza o no vamos en alianza, seguiremos apoyando al presidente Daniel Noboa porque nosotros queremos que a todas las autoridades les vaya bien. Pero sin lugar a dudas, nosotros como Semilla, pues somos un movimiento fuerte. Si hay esa tensión ahora en es que de hecho yo no tengo conocimiento de esa situación. Yo estoy ¿Cómo no va a en conocer trabajar. si usted No, es asambleísta? lo que quiero decir es que yo tuve conocimiento por lo que se anunció en los medios. O sea, no es que alguien vino a mí y me dijo... La información directa. No, para nada. Entonces, reiterar a la ciudadanía, y yo entré por una alianza, yo soy una mujer de palabra, yo estoy trabajando en base a esa alianza para apoyar a todas las autoridades y en beneficio del país. Pero no es que a mí se me ha comunicado va a haber o no va a haber. Pero puede haber la puñalada por la espalda. Bueno, yo no lo considero así porque yo pienso sobre todo, y la ciudadanía lo sabe, las elecciones seccionales son muy diferentes, nosotros tenemos nuestro movimiento local y si es que desean mantener esta alianza, pues se mantendrá y si no, nosotros seguiremos por nuestro lado porque nosotros somos una fuerza aquí, sobre todo en nuestra provincia. Para volver a reagruparse cuando le corresponda otro periodo al ADN. ¿Sí estaría usted dispuesta a eso? ¿Cree que la gestión del presidente está conduciéndose por lo que el país necesita actualmente? ¿Ah? Yo considero que sí, y de hecho cuando uno tiene más cercanía, cuando uno está allá desde una curul, cuando uno está con esta coyuntura, se conoce un poquito más de cerca. Y hay un poquito críticas severas al accionar de la asamblea, ¿no? Como que hacen lo que el ejecutivo dice y nada más. No sé hasta dónde el debate puede enriquecerse con la participación
de Maricris Acuña, pues. Bueno, yo considero dos aspectos, ¿no? En primer lugar, que todos como asambleístas tenemos, si todos cumpliéramos con este precepto que voy a decir, que tenemos que revisar las leyes, que tenemos que enviar nuestras observaciones, las leyes tienen esa capacidad de ser lo mejor posible y lo que representar los mayores intereses de la ciudadanía. Entonces, yo creo que ese es un aspecto fundamental.